Buenos días, me encuentro con Brian Ramírez, estudiante de la Escuela de Derecho de segundo año, y vamos a hacer una entrevista acerca de cómo las personas que tienen alguna condición se adaptan al estudio en la universidad. Bienvenido. Gracias. Según la Convención de las Naciones Unidas, una persona con discapacidad se define como una persona que tiene alguna deficiencia física, motora, mental, intelectual. ¿Tú te consideras una persona que tiene discapacidad y qué tipo de discapacidad consideras que tiene? Perfecto. Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque evidentemente todo es un ámbito jurídico. Muy probablemente el concepto de discapacidad ya cambie, porque la discapacidad es algo que directamente va desarrollándose a lo largo del tiempo. Lo que hace 100 años podía considerarse una discapacidad, quizás hoy simplemente está en la categoría de algún tipo de enfermedad. Las discapacidades, como bien estás mencionando, están referidas directamente a todas aquellas patologías, lo cual en el ámbito de la medicina se consideran como condiciones las cuales compliquen la vida de las personas. Actualmente, en el contexto en el que estamos, sí considero que evidentemente tengo una discapacidad y estaría reflejado más que todo en la parte motora. Espero realmente en un futuro que cambien la palabra discapacidad por condición, porque al final del día la discapacidad no es nada más, o sea, no es simplemente estar enfermo ya, es simplemente algo que te complica vivir de una determinada forma. Pero así como yo no puedo hacer ciertas cosas, hay personas que tampoco pueden hacer otras cosas, y eso no implica que tengan una discapacidad. Entonces siempre está como ese debate constante de qué realmente consideramos discapacidad y qué ya realmente debería ser considerada una condición y ya. Ok, de acuerdo al artículo 30 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral, el Ministerio del Poder Popular para la competencia de educación universitaria tiene algún tipo de obligaciones para tratar a personas con diversas condiciones y para que se adapten a los estudios universitarios. El numeral 5 de este artículo señala que el Estado debe brindar formación permanente a los docentes para saber atender a las personas con discapacidad. ¿Eso se cumple en la universidad para ti? En la universidad puede que se cumpla de cierta manera en el ámbito estructural. Es decir, yo puedo asistir a una facultad y quizás esa facultad tenga una rampa, quizás tenga la puerta lo suficientemente ancha para yo poder acceder, etc, etc, etc. Ahora que los profesores estén informados acerca de todo el ámbito de las patologías y cuestión, la realidad es que no. Yo estoy muy seguro que si uno le pregunta a cualquier profesor, ¿usted conoce el lenguaje de señas? La mayoría de veces que no. Yo estoy muy seguro, si de repente uno le pregunta a un profesor, ¿usted de casualidad conoce ciertas herramientas para el tema de personas quizás neurodivergentes o con autismo, etcétera? O tiene las herramientas necesarias para poder regular ese tipo de estudiantes en clase, yo estoy seguro que van a decir que no. Y así pues evidentemente con todas las condiciones que existen, que son muchísimas. Entonces en lo que a mí respecta, quizás estructuralmente sí está concientizado todo el tema de la discapacidad en cierta medida, porque bueno, por lo menos por parte de las personas invidentes no está el camino en el suelo. Por parte de las personas con deficiencia auditiva no están directamente, hay una especie que son como de luces, que directamente ante un caso de emergencia, cosas así, ellos ven esa luz y saben que algo está pasando. Ese tipo de cosas no están en ninguna facultad. Entonces, puede que esté adaptado a mi condición, pero no está adaptado en plenitud a todas las condiciones que pueden haber. En el numeral 6 de este mismo artículo de la ley señala que el Estado debe brindar asesoramiento a los estudiantes desde que inician su ingreso a la universidad hasta que terminan, de los que tienen algún tipo de condición. ¿Esto ocurre en la práctica? No, realmente no. La única vez que a mí me preguntaron algo relacionado a la discapacidad, estando aquí en la universidad, fue mi planilla de inscripción. Del resto no se ha preguntado más al respecto, ni tampoco ha habido como algún abordaje de algún tipo. Lo más cercano a eso es en la Facultad de Humanidades, hay una asociación como de personas con discapacidad y cuestión, que lo llevan ciertos profesores y ciertos estudiantes. Y a veces pues cuando te ven por ahí pues piden tus datos y cuestión como para tener unas data de cuántas personas con discapacidad están en la facultad o en la universidad como tal. Pero fuera de eso, no ha habido ningún tipo de acercamiento de ninguna clase. El numeral 7 de este mismo artículo dice que el Estado debe reservar una cuota mínima de plazas a 3% de estudiantes para cada carrera con personas con discapacidad o con alguna condición. ¿Tienes conocimiento de cuántas personas o conoces a personas que tienen discapacidad y no han podido ingresar o que están esperando ingresar a la universidad? Sí conozco muchas personas que quisieran estudiar, pero ya no es un tema de porcentaje de plazas. Si la universidad lo desea, puede poner 50% de plazas, no hay problema. El detalle está en que el problema no es estudiar aquí, el problema es llegar a la universidad, el problema es mantenerte. Disculpen, estamos haciendo una entrevista. No se preocupe, tranquilo. Gracias. No te preocupes. El detalle con el tema de la universidad, en ese ámbito de las plazas, está más relacionado a todo lo que conlleva venir a la universidad. O sea, estar aquí presente, evidentemente es un trabajo, es un compromiso, es una responsabilidad, eso nunca se niega, pero una persona con discapacidad no tiene tantos problemas en la universidad, los problemas reales son fuera de la universidad. Entonces, a mi criterio,
Si realmente el país estuviese en toda su capacidad de poder manejar de una mejor forma su infraestructura, su cultura, sus creencias acerca de ciertas cosas, realmente las plazas no fuesen necesarias, porque al final del día en la universidad se mide el conocimiento, no lo que tienes físicamente. Y el conocimiento es algo que directamente se demuestra de una forma muy sencilla, no importa si te falta un dedo, no importa si no escuchas, no importa si no ves. Si sabes lo que sabes, siempre vas a ser tú mismo. El artículo 8 de la ley dispone que el Estado debe adecuar los espacios físicos, arquitectónicos de la universidad para que sean más cómodos para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o condición. Esto ocurre en la práctica, que hay espacios, que hay diversos espacios en los que ustedes pueden estar o desplazarse más cómodamente. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, tu facultad no tiene rampa. Eso es un gran problema, honestamente. Hay otras facultades que creo que no tienen rampa, como son creo que ingeniería. O si hay rampas, tienes que dar la vuelta a toda la facultad y no es lo correcto. O sea, el hecho de que yo haya nacido diferente no implica que tenga que hacer más esfuerzo para llegar a un salón de clase. O sea, más bien lo contrario, debería ser el mismo camino para todos. Y en países desarrollados, pues realmente ves esa inclusión. Cuando el camino es el mismo para todos, simplemente que uno es un liso y el otro es escalera. Entonces, eso realmente es lo que conlleva la inclusión. Aquí en la central, por ejemplo, hay muchos espacios que sí están habilitados, pero no cumplen como tal en su mayoría. Hay ciertas cositas que siempre se pueden estar mejorando constantemente y ya pues las autoridades pertinentes deberían tomarlo en cuenta. Más que todo en este estado venezolano, que el tema de porcentaje de personas con discapacidad todos los años incrementa. De por sí, en Latinoamérica, Venezuela es uno de los países con más personas con discapacidad, cabe destacar. Entonces ya no es un tema de simplemente una minoría, ya se está convirtiendo, bueno, siempre lo ha sido en verdad, un problema ya social y estructural. Que las personas con discapacidad no salgan tanto por diversos problemas sociales y estructurales y económicos, etcétera, no significa que el problema no esté. ¿Cómo fue tu proceso para ingresar a la Universidad Central a estudiar Derecho? ¿Y cuál es el procedimiento que un joven con una condición debe seguir para estudiar Derecho? ¿Es igual a cualquier estudiante o tiene algún proceso especial o algún trámite especial? En mi caso particular, yo entré aquí a la universidad, fue por el sistema OPSU. Yo apliqué por OPSU, recuerdo que apliqué física y apliqué derecho, me salió derecho y sin problema. Eso sería como la vía normal que cualquier bachiller en este estado pues suele hacer. Dentro de ya el ámbito de la discapacidad, hasta donde tengo entendido, lo correcto es directamente ir a Secretaría General, que está como por el rectorado, y ahí directamente tienen una oficina de atención especial para personas con discapacidad. Si quieres asistir a la universidad, el deber ser es asistir ahí, en caso de que no hayas quedado por OXU o por otras vías alternativas, o las principales, como sería el caso, y nada, ahí directamente pues te brindan todo el asesoramiento en base a eso. Piensa que si el Estado no está o no cumple plenamente sus obligaciones, eh, eso incide en que las escuelas no brinden un trato cómodo o un trato adecuado a las personas con discapacidad. Tiene que estar el Estado correlacionado con cada escuela, facultad, universidad. Siento que no es tanto como el estado en sí mismo, siento que es más los primeros contactos que suele tener una persona con algún tipo de discapacidad en el mundo. Ejemplo, personal médico, personal de educación, personal, no sé, sanitario, por ejemplo, de mantenimiento, cosas de ese estilo. Realmente por esa parte la discriminación no suele venir tanto de la gente que te rodea, porque las personas que te rodean saben tu nombre, saben quién eres, saben cómo eres, y al final del día, pues la misma sociedad te termina integrando. El problema está cuando quizás un adulto, por lo menos en mi caso, la discriminación siempre parte más de los adultos, no tanto de las personas contemporáneas a mí. Siempre es un tema más que todo por no comprender la situación de las personas. Entonces, ¿el Estado puede intervenir de una forma? Sí, pero el detalle está en que en este tipo de problemas sociales, la intervención no puede ser algo como impuesto, no puede ser algo que venga directamente de lo que tienes que hacer y ya. Tiene que ser un tema de, mira, en cualquier momento, es triste decirlo, pero puede ser tu hijo, puede ser tu hermano o puede ser tú mismo, porque la vida da muchas vueltas. Y cuando creas conciencia en base a la empatía y no a la imposición, sí considero que puede realmente llegar a ser una verdadera inclusión. Tú dices que pues, de las personas más adultas es que se recibe, digamos, un trato a veces discriminatorio. En la escuela de Derecho como tal, o bueno, en tu experiencia como estudiante de la Universidad Central, ¿qué tipo de discriminación o trato reciben las personas con discapacidad en cuanto al aprendizaje, a los profesores, a los estudiantes? ¿Cómo es el trato en todo ese sentido? Puede ser más que todo relacionado con el tema de las evaluaciones. También puedo relacionarlo un poco quizás por temas de personalidad. En un contexto claro, pues todas las personas con discapacidad en términos de evaluación, pues se evalúa de una manera distinta según la condición que tenga. Ejemplo, si tú no puedes escribir, que te impongan de repente un parcial escrito, pues no tiene mucho sentido. Si de repente no puedes hablar, que de repente te impongan un parcial oral, pues no tiene mucho sentido. Realmente no he tenido como discriminación como tal, pero sí quizás no he llegado a tener
de parte de ciertos profesionales como ese grado de profesionalismo de asumir que directamente si el parcial es escrito, yo voy a venir es con una laptop, me explico. O sea, son cosas que quizás el profesional que debería estar informado, relacionado a la pregunta anterior, son cosas que ya él debería asumir. Y en caso que yo llegue aquí, sería cuestión de simplemente decir, ah, vienes con eso, ¿vas a entregarlo digital? Sí, perfecto. Me ha pasado un par de veces que el profesor directamente se niega y dice, no, tú lo vas a hacer oral y ya. Y bueno, aquí es como no entra mi buena parte de abogado, gracias a otros buenos profesores que me han instruido, que directamente no se puede tratar distinto a las personas y que todos tienen que ser evaluados de la misma forma. Lo más cercano a un parcial escrito, en mi caso, que puedo llegar a hacer, es mediante una vía digital. No tengo por qué comprometerme o obligarme a hacerlo de otra forma, cuando directamente no es el deber ser. Y eso forma parte de mis derechos. Y algunas veces esa conciencia no está de parte de los profesionales, quizás no porque no hayan querido, sino quizás porque no lo saben. Muchos entienden a la primera, otros quizás les cuesta un poco más, pero al final del día, pues es su trabajo, son mis derechos y bueno, así funciona el mundo. Hace poco se inauguró de nuevo la escuela, la biblioteca de aquí de la Escuela de Derecho. Esa biblioteca, a tu juicio, cuenta con los espacios, el mobiliario, el personal para que una persona que tenga algún tipo de condición o discapacidad esté a gusto en ese espacio. En términos de trato y personal, sí, es increíble. Realmente he ido muchas veces a la biblioteca y el personal me encanta. Están muy informados de todo, son muy serviciales, colaboran muchísimo y siempre están dispuestos como a aprender a cómo poder ayudarte mejor. Lo único que pudiese criticar es ya un tema de infraestructura por el tema de las puertas, pero no es tanto de la biblioteca, es algo de todas las facultades, que estas puertas realmente están muy obsoletas, están muy desactualizadas. Muchas sillas son demasiado anchas para esta puerta que está aquí. No pasa directamente, tienes que abrir la otra puerta. Entonces la otra puerta no se abre que si desde hace un año porque nadie la utiliza. Entonces son cosas que al final del día, por una parte afectan a personas con discapacidad y por otra puede afectarlos hasta ustedes mismos, porque ante una emergencia si tienen que salir 60 estudiantes por esa puertica, eso va a ser un desastre. Entonces realmente considero que la biblioteca está muy bien en términos de personal, eso me encanta, pero ya a nivel de infraestructura sí pudiesen cambiar ciertas cosas mucho mejor. Eso por una parte, y disculpa que te interrumpa. Otro aspecto también a mejorar de la biblioteca sería el tema de, por lo menos, las personas invidentes. Aquí hay varios estudiantes que no tienen visión directamente y hasta donde tengo entendido, los libros que están escritos en braille son muy escasos. Y eso es algo que evidentemente se tendría que mejorar. ¿La universidad le otorga algún tipo de beca o partida presupuestaria a estudiantes con discapacidad o condición o no? ¿Y a cuánto ascendería el monto de la beca? Que tenga entendido, de eso se encarga OBE, la Organización de Bienestar Estudiantil. Pero el año en que yo entré, por ejemplo, la beca para los estudiantes regulares eran de $5, que en ese entonces pues realmente no refleja algo acorde a una persona común, pues, y menos a una persona con discapacidad. La realidad es que estar enfermo es caro, vivir estando enfermo es costoso. Tener una vida normal, tener una patología, una condición o cualquier cosa similar es caro en sí mismo. Entonces, si se va a hacer una beca, oye, lo correcto es que directamente sea algo acorde a la realidad. ¿Tiene el comedor universitario espacios acordes para las personas con discapacidad o para los estudiantes que tienen alguna condición que quieren comer ahí? ¿Los espacios están habilitados para...? Que recuerde, sí, hay espacio suficiente entre las mesas y perfectamente sin problema, tema de silla de ruedas y demás puede estar. Lo que pudiese criticar un poco al respecto es lo mismo que tienen todas las facultades, que para personas invidentes no tienen trazado en el piso que les ayude a buscar la mesa rápido o el comedor o directamente donde está la basura, todo ese tipo de cosas. ¿Tiene la universidad espacios deportivos para las personas con esta condición? Que tenga entendido, no. Igual eso desconozco un poco, pero realmente no he visto tantas personas con discapacidad haciendo deporte aquí en la central. ¿Piensa que los estudiantes que tienen alguna condición o discapacidad deben tener una universidad específica para ellos o se pueden integrar con los espacios adecuados a cualquier universidad? A mi criterio, creo que deberían estar las dos opciones. La realidad es que vivir enfermo es algo muy complicado. Y por lo menos en mi caso, yo nací con la discapacidad. Yo tengo una visión del mundo, yo tengo una forma de ver el mundo que es muy única. Quizás si tú de la mañana, o sea, de la noche a la mañana, tienes una discapacidad, vas a ver el mundo completamente diferente a mí. Entonces, oye, quizás obligarte a ti a integrarte en algo que no te gusta, que no te sientes cómodo, siento que también es como incorrecto. Considero que lo ideal sería que estén las dos opciones. Aquellas personas que por X o Y circunstancias no se sientan como en tanta armonía quizás con personas comunes sin ningún tipo de enfermedad, pues bueno, directamente tengan su lugar especial para poder estudiar y ejercer y demás. Y aquellas que sí quizás tengan otro criterio de vida, puedan directamente pues atreverse a estar aquí, como pasa en la central. ¿Has acudido a la oficina de unidad de atención a estudiantes con discapacidad que queda cerca al rectorado aquí en la universidad? ¿Qué trato has recibido ahí? Por los momentos no he ido. De hecho, cuando la inauguraron ya estaba estudiando aquí, así que nunca pasé por allí. ¿Tú crees que el lema de la inclusión a las personas con condiciones o discapacidad es demagógico o en verdad en la práctica eso sí se cumple?
No, en la práctica no se cumple. Si se cumple es más que todo por cómo tú mismo abordas la enfermedad frente a los demás. Si quizás tú llegas, es una realidad, es triste decirlo, pero es así. Si tú llegas con lo prototípicamente visto, que es simplemente llegar quizás de una forma triste o cabizbaja, o etcétera, 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 lo más seguro es que los demás te perciban así. Si en cambio tú tomas la enfermedad y le das otro giro de trama, otra vuelta, o buscas lo positivo de eso, muy probablemente las personas sí te terminen incluyendo hasta sin tú necesariamente pedirlo. Yo realmente siento que en ese aspecto, la persona tiene la responsabilidad de saber cómo va a definir su vida en base a eso. Porque al final del día las enfermedades pueden ser las mismas, pero las capacidades son completamente diferentes. Eh, ¿Las personas con discapacidad o condición tienen algún grupo específico en la universidad en los que se reúnen para plantear problemáticas o cuestiones que deberían mejorar? ¿Se reúnen entre las personas o no hay ningún grupo para reunirse? Desconozco, creo que lo más cercano a eso es el grupo de personas con discapacidad o asociación, algo así, que está en la Facultad de Humanidades, pero no sé si se reúnen realmente.